Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase en esta octava semana del cuarto bimestre. Prestemos mucha atención para dar nuestra última prueba de rapidez, ¿sí? Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana vamos a ver el último tema de la octava semana ya. Evolución biológica, ¿sí? Ya hemos visto evolución y ahora vamos a ver evolución biológica. ¿A qué se refiere evolución biológica? La evolución biológica nos va a hacer entender, ¿no? Por ejemplo, la materia y la energía son los componentes básicos del universo, ¿no? Materia y energía están que componen todo el universo. Y por su naturaleza dinámica hacen inevitable el cambio o la evolución. La evolución biológica va a ser un aspecto de la evolución global del universo. Y este es el cambio heredable en las poblaciones de organismos, que es el principio unificador de la biología. Y sin ella no es posible entender las propiedades distintas de los organismos, sus adaptaciones, ni sus relaciones de parentesco. Su comprensión va a requerir la participación de todos los campos del saber y del pensamiento humano, ¿no? Por ello, la concepción evolutiva en su síntesis del pensamiento humano y de las ciencias. O sea, para entender la evolución biológica se ha tenido que utilizar muchos campos, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito también de cómo es que se origina la vida, y un poquito que explica un poquito la evolución y algunas pruebas paleontológicas que se han utilizado para esto, ¿no? Primero vamos a empezar sobre las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. En el caso del origen de la vida en la Tierra se habla del creacionismo, de la generación espontánea, de la biogénesis, de la cosmogónica, de la teoría cosmogónica o de la panspermia, de la teoría quimiosintética. Y por último el polímero primordial, ¿no? En este caso vamos con la teoría creacionista primero. La teoría creacionista nos trata de decir que la vida apareció por voluntad de Dios. Es una teoría dogmática, ¿sí? Y se fundamenta en la Biblia, que nos indica que la vida apareció por voluntad de Dios. Dios creó y se desarrolló todo, ¿sí? Teoría creacionista. Creación, la vida apareció por voluntad de Dios, es una teoría dogmática. La generación espontánea, también llamada abiogénesis, ¿sí? Hay que prestar bastante atención a esta. La vida se origina producto de la interacción con la materia orgánica. ¿Cómo es esto? Mira, te voy a explicar. Dentro de la generación espontánea hay dos grupos. La corriente materialista, que la apoyan Anaximandro y Tales de Mileto. Y ellos plantean que la unión de los cuatro elementos, ¿no? Agua, a través de la lluvia, que se va a empozar. La tierra, que al unirse con el agua forma el barro, va a permitir la aparición de seres vivos, como este sapo. Y la corriente idealista, que la plantean Aristóteles y Platón, ellos plantean que la lluvia, al igual, la acción del agua, la luz solar, que es el calor, la tierra, forman el barro, y ellos también plantean la presencia de una entelequia. ¿Qué es una entelequia? Una fuerza vital sobrenatural, que es la que va a permitir la aparición del sapito, del renacuajo. Profesor, ¿y cómo es esto? Lo que pasa es que ellos creían que al unirse tierra, agua, aire y fuego, digamos los cuatro elementos, el avatar, se producía la vida, sin darse cuenta que en ese barro, en esa agua, antes una hembra había dejado sus huevos, y al dejar los huevos, luego se liberan, sale el renacuajo y luego sale el adulto. Bueno, los de la corriente materialista creían que la interacción solo de estos cuatro elementos, el avatar como te digo, originaba el nuevo ser vivo. Y los de la corriente idealista creían que esto sucedía de igual forma, pero tenía que participar una entelequia, una fuerza sobrenatural o vital. ¿Quiénes aceptaron esta teoría? Newton, Leeuwenhoek y Descartes. Ellos aceptaron esta teoría. ¿Y quiénes la refutan? Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, el padre de la microbiología, ¿no? Luis Pasteur. Vamos a explicar un poquito más de la generación espontánea, biogénesis. Vamos a ver trabajos de otros idealistas. Por ejemplo, el caso de Van Helmont. Van Helmont da la receta para crear ratones. Sí. Van Helmont da la receta para crear ratones. Anótala, para que sepas cómo se creaban los ratones. A ver, la receta de Van Helmont dice: en un envase de vidrio, mira, vas a agarrar y vas a colocar un envase de vidrio abierto, vas a colocar una prenda sudada, una ropa interior sudada, que se muestre el aroma del sudor, y trigo. Dejas el envase abierto 21 días. Y luego de 21 días vas a poder encontrar dentro ratones.
Chicos, esta es la receta para crear ratones Van Helmont. Van Helmont decía que como la ropa tenía el sudor que pertenecía a un ser vivo, entonces esto con la interacción con la materia inanimada o el alimento permitía generar nuevos seres vivos. Pero tú entenderás que si tú haces esto, a los 21 días vas a tener a los roedores que van a sentir el aroma, van a tener comida, van a tener donde protegerse, se van a quedar pues. Entonces, pero Van Helmont decía que esta era la receta para crear ratones. Luego tienes a Needham, que plantea la generación espontánea de microbios a partir de caldos de cultivo. Él utiliza un caldo de cultivo estéril, sin microbios, genera su calentamiento y luego encuentra microbios. ¿Cuál es el problema de Needham? Needham lo prueba así, pero luego lo prueba de esta forma, con un tapón, diciendo, para que no me digan que es contaminación del aire y todo. Ya. Needham utiliza un tapón, pero lastimosamente no es un tapón hermético, un tapón flojo. Entonces utilizó lo mismo, un caldo nutritivo estéril, lo hizo hervir, no tenía microbios, y luego al tiempo encuentra microbios. Entonces él dice, se puede generar la vida espontáneamente. La generación de la vida espontánea implica que la vida aparece así, de la nada, espontáneamente. Entonces yo pongo caldo nutritivo estéril que tiene composición de algunos seres vivos, materia orgánica, y voy a generar nuevos seres vivos, microbios. Entonces esto es un poquito extraño, ¿no? Needham plantea. Y luego viene la aparición de la teoría contraria a la generación espontánea, que es la biogénesis. Por eso que a la generación espontánea se le llama abiogénesis. La biogénesis es una teoría, pero no explica realmente cómo se originó la vida, sino lo que trata de hacer la biogénesis es decirte que la vida se origina de otro ser vivo y tratar de contradecir a la generación espontánea. En realidad la biogénesis no explica cómo se originó la vida, pero le va a hacer frente, ¿no? El primer caso tenemos a Francisco Redi. Francisco Redi plantea que no hay generación espontánea en mosca. ¿Qué hace Francisco Redi? Francisco Redi plantea tres casos. Un frasco abierto y coloca un trocito de carne. El trocito de carne se va a empezar a desprender aroma, las mosquitas vienen, se posan sobre la carne, depositan sus huevos y al tiempo vas a encontrar gusanos. Obvio, la carne no produjo los gusanos de forma espontánea, sino tuvo que venir la mosca y... No, pero la gente decía que la carne, como había pertenecido a un ser vivo, estaba originando la vida. Bueno, Redi deja el frasco abierto, no hay problema, ya. Ahora le pone una gasa. Al poner la gasa, el aroma de la carne sale, atrae los insectos y los insectos van a poder posarse sobre la gasa, no van a poder pasar. Y sobre la gasa depositan sus huevos, que luego van a formar una larva vermiforme que es como un gusanito. Luego coloca papel pergamino. El papel pergamino ya no permite la salida del aroma y no se ve presencia de mosca. Entonces Francisco Redi con esto comprueba que no existe generación espontánea de mosca. La generación espontánea creía que tú dejando un trozo de carne ibas a generar de manera espontánea, de la carne de manera espontánea, de manera natural, de la nada iban a salir moscas. Bueno, con esto queda comprobado que no es así. Otro ejercicio, otro experimento realizado por la biogénesis es el de Lázaro Spallanzani, que lo realizó el mismo experimento que Needham, para comprobar que el de Needham estaba equivocado y que había resultado la presencia de microorganismos debido a la contaminación en el aire. Y hagamos la prueba, veamos. Él realizó el mismo estudio, mira, caldo nutritivo estéril, un tapón hermético bien sellado y al final no encontró microorganismos. Y es obvio, no había contaminación del aire. Recordemos nosotros que, por ejemplo, cuando tú en tu cocina, tu mamita deja mal tapado el sillao, vinagre, empieza a aparecer cositas de la parte superior. Y es por contaminación. Recordemos que en el aire hay una carga bacteriana, obvio, los microorganismos no son visibles, y al tener contacto en un lugar donde se van a poder desarrollar, se van a formar. En este caso, el caldo nutritivo estéril era el mismo que utilizó Needham, pero la diferencia fue un tapón hermético. Pero vino la crítica, no, que tiene que interactuar el aire, porque si no hay aire, bueno, entonces vienen las contras. Y viene Louis Pasteur. Louis Pasteur se tumba toda la teoría de la generación espontánea. Es el máximo representante. Él refuta de manera contundente la generación espontánea. ¿Por qué?
Luis Pasteur utiliza un matraz que se llama matraz cuello de cisne. Es un matraz con un cuello así largo, como lo ves. Puso caldo nutritivo, no utilizó tapón, caldo nutritivo estéril, lo hizo hervir, igual que Netcam, tuvo presencia del aire porque no había, y al final no encuentra microorganismos. Y entonces genera la duda. Entonces, ¿qué hace? Luego toma otra muestra, caldo nutritivo, le rompe el cuello de cisne del matraz y lo que va a encontrar es microbios. Entonces quiere decir que el aire estaba contaminando la muestra. Y luego toma caldo nutritivo, no rompe el matraz del cuello de cisne, pero le inclina. ¿Qué pasa? Recordemos que el aire tiene una carga bacteriana. La carga bacteriana, las bacterias no tienen pies, o sea, para desplazarse tienen que estar en un medio acuoso o a través del aire por su bajo peso. Entonces, las bacterias van a llegar hasta acá, mira, hasta acá, por el aire. El aire ya no va a jalar tan fuerte como para que las bacterias puedan ingresar. Y las bacterias no tienen pies como para caminar o desplazarse todo esto y llegar al caldo. Entonces las bacterias solo se quedan acá. Entonces cuando tú mueves el matraz y haces que el caldo nutritivo tenga contacto con esta soda, se va a contaminar. De esta forma Luis Pasteur demuestra que la generación espontánea estaba equivocada. Que no se puede generar la vida de manera espontánea. De la nada no se puede generar. Sino que la vida tiene que venir de otro ser vivo. Como te dije, la teoría de la biogénesis no explica el origen de la vida, lo que trata es de refutar a la generación espontánea o explicar que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. ¿Sí? Plantea la vida no solo puede surgir de otra forma, la vida solo puede surgir de otra forma de vida preexistente. Recuerda, la vida solo puede surgir de otra forma de vida preexistente. Nota, no soluciona el origen de la vida. Viene la teoría de la paspermia o la teoría cosmogónica. La teoría de la paspermia o la teoría cosmogónica plantea que la vida viene del espacio exterior, que fue traída en una espora bacteriana, en una endoespora. El representante de la paspermia o de la cosmogonia es el químico sueco Sven Arrhenius, que él plantea que un planeta X, por medio de vientos estelares, trajeron esporas de la vida que pudieron ingresar al planeta Tierra y originar lo que nosotros conocemos ahora como vida. Esto plantea la paspermia o teoría cosmogónica, que del espacio exterior de un planeta distinto vienen esporas traídas por vientos estelares, ingresaron a la Tierra y generaron la vida, ¿no? ¿Quién lo refutó? Lo refuta Becquerel. Becquerel plantea que no existe ser vivo que pueda soportar las condiciones espaciales. ¿Sí? Las condiciones espaciales son bien distintas a la vida que nosotros conocemos. Lo otro es los cambios de temperatura bruscos que ha sufrido al ingresar a la Tierra, ¿no? Recuerda que hay un choque de temperatura muy alta y luego una temperatura muy baja en la parte alta de la atmósfera, y esto es un poquito incomprensible que algún ser vivo lo pueda resistir. La teoría de la paspermia o cosmogónica. Luego llegamos a la teoría quimiosintética o bioquímica. Esta es la teoría que mejor explica el origen de la vida. Explica la síntesis de compuestos orgánicos en condiciones abióticas. ¿Quién es el autor? El autor es Oparin, Alexander Oparin, con la ayuda de Haldane. ¿Sí? En su libro El origen de la vida, Alexander Oparin nos explica cómo es que la vida se origina, ¿no? Él plantea que la Tierra tenía una atmósfera reductora. La atmósfera primitiva en la Tierra era reductora, tenía metano, tenía amoníaco, tenía vapor de agua y tenía hidrógeno. No tenía oxígeno. Escucha, la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, ¿sí? No tenía oxígeno. Era una atmósfera reductora, como te dije, sin oxígeno. Entonces, de esta forma se permitía el ingreso de la radiación solar, porque no teníamos atmósfera. Radiación solar, la Tierra era como un caldo hirviendo, altas temperaturas, y todo esto, compuestos reductores estaban en esta atmósfera, ¿no? Estos compuestos inorgánicos, debido a las altas temperaturas, a la radiación, permite que se formen moléculas, y estas moléculas inorgánicas formen moléculas orgánicas simples. Esto no sucede obviamente de la noche a la mañana, en una semana, en un par de meses o en años. Estamos hablando de miles de años, ¿no? De miles de años. Entonces, dentro de estas altas condiciones de temperatura, estas moléculas se empiezan a asociar, formando moléculas orgánicas simples.
hasta que se forma lo que nosotros llamamos coacervado, que los coacervados se consideran el predecesor de los seres vivos, que es una acumulación de moléculas orgánicas previas al origen de la vida, previa a lo que podría ser la vida. Entonces hay que tomar en cuenta este caso de los coacervados. ¿Y qué pasó? Con cientos de miles de años se forman moléculas orgánicas en el ambiente acuático. Entonces, eso es lo que plantea Oparin. Lo plantea como la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, la formación de protobiontes o coacervados y la formación de las primeras entidades vivientes, que debieron ser arqueobacterias, luego originar bacterias, algunas bacterias que empezaron a formar su alimento y a liberar oxígeno, y esta liberación de oxígeno y acumulación de oxígeno es lo que forma luego la capa de ozono. Bueno, esto también igual, miles de años tuvieron que pasar para esto, ¿sí? Entonces, Oparin explica esto en su libro El origen de la vida. Pero como tú verás, claro, Oparin realizó sus estudios y lo fundamenta en el libro. Pero, años más tarde, Stanley Miller y Harold Urey dicen, vamos a probar lo que dice Oparin en un laboratorio, para comprobar que esto sea cierto. Lo prueban en el aparato de Tesla, el aparato de Tesla. ¿Qué hacen? Generar las condiciones del ambiente, ¿no? Altas temperaturas, descargas eléctricas, la radiación, agua, metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno, no oxígeno. Recuerda, era una atmósfera reductora, no había presencia de oxígeno. Y genera que estos electrodos se fusionen, vapor de agua, y a la cantidad de días logran recolectar moléculas orgánicas. ¿Qué recolectan? Aminoácidos, demostrando que la teoría es visible, que la vida se originó de esta forma, que la Tierra era una atmósfera totalmente reductora como un caldo hirviente que permitió que las moléculas inorgánicas se junten, formen moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas formen a los coacervados permitan la formación de los primeros seres vivos y luego se desencadene la evolución como nosotros conocemos. Ahora, evidencias de la evolución. Para explicar la teoría de la evolución que te indiqué en la clase pasada, la evolución se basa en una serie de pruebas aportadas por diferentes disciplinas científicas y que infieren que todos los seres vivos actuales son el resultado de la evolución, ¿no? Por ejemplo, a partir de un tetrápodo ancestral, todos los tetrápodos, ¿no? Primer caso, evidencia de la evolución. Entre las evidencias de la evolución que muestran la evolución tenemos las pruebas paleontológicas, las embriológicas, las bioquímicas, la anatomía comparada, las genéticas y biología molecular, las biogeográficas, la domesticación y selección natural. Primer caso, paleontológica, que es un paleo, antiguo, ontoceno, o sea, seres, restos fósiles, ¿no? Son aquellos fósiles o restos ancestrales que han sido encontrados en la corteza terrestre. Los tipos son los restos anatómicos como huesos, dientes y piel fosilizados, que son los más numerosos y los que han permitido la mejor idea de cómo es que ha sido esta evolución, ¿no? Entonces, primera prueba es las paleontológicas, un caso, restos anatómicos. El resto anatómico es la prueba paleontológica más abundante, más numerosa. Otro tipo de prueba paleontológica son los petrificados, que son compuestos de hierro, silicio, calcio. O sea, son organismos que han sido mineralizados. Tienes el moluscos como el amonite y el trilobite, que es el caso del crustáceo. Que estos organismos, su cuerpo ha sido mineralizado por hierro, silicio, calcio. Y nos permite en estos tiempos ver cómo era su estructura. Otro tipo de prueba paleontológica son los preservados. Son conservados ya sea por congelación o cubiertos por ámbar o resina. El ámbar o resina que generaron algunos árboles permitieron atrapar algunos invertebrados que cuando han sido encontrados nos ha permitido determinar su forma. Congelados como el caso del mamut. El mamut congelado que se encontró de manera íntegra y se le mantiene preservado de esta forma. Otro tipo de prueba paleontológica, como en este caso, son los moldes, que son grabados de organismos fosilizados en rocas o en lodos, que terminaron aplastados, ¿no? Entonces te queda como un sello, una marca, que te permite determinar la forma, ¿no? Ahí los puedes ver, el caso de petrificado. Y también tenemos el caso de las huellas, que son marcas dejadas por organismos que nos permite, por ejemplo, identificar la ruta migratoria de algunos de ellos, ¿no? Otro tipo de pruebas son las embriológicas. Haeckel formuló en 1868 la ley biogenética fundamental,
donde plantea que la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. El individuo repite en el transcurso rápido y breve de su desarrollo los más importantes cambios que experimentan sus antepasados en el curso lento y prolongado de su desarrollo evolutivo. En los estudios tempranos del desarrollo embrionario de distintas especies de vertebrados se muestran semejanzas. Como tú verás, en los vertebrados, los embriones en las primeras etapas se parecen y luego van avanzando en su desarrollo, ya se puede ver diferencia. Entonces, las pruebas en biológicas nos muestran esto. Luego tenemos las pruebas bioquímicas, que es el estudio, la comparación de los componentes bioquímicos presentes en los diversos organismos, como el ADN, el ARN, las proteínas, las histonas, la hemoglobina que se han logrado en el estudio. Estas son pruebas bioquímicas que se hacen en distintas especies para comparar. También tienes las pruebas de anatomía comparada, que son los aportantes de la anatomía, que están basados en el estudio de semejanza y diferencias estructurales, y destacan el análisis de la homología y analogía de los órganos y los órganos vestigiales. A ver, ¿qué son órganos homólogos? Órganos homólogos son aquellos órganos que tienen igual estructura pero diferente función. Igual estructura porque tienen un antepasado en común, pero ha variado la función. ¿Por qué? Porque cada uno de estos seres tiene una función diferente. El humano, el perro, el pájaro y la ballena. Este es para nadar y este es para volar. Pero si tú haces una comparación de huesos, va a presentar la misma cantidad de huesos, tienen la misma estructura, pero ya cumplen otra función. Esto se llama evolución divergente. De un punto se abren para varios. Luego tienen los órganos análogos. Los órganos análogos son de diferente estructura, pero igual función. Esto se debe a que tienen antepasados diferentes. Han desarrollado la misma estructura para volar, pero no es la misma. O sea, uno tiene huesos, el otro va a presentar plumas, el otro tiene membrana. Entonces va a haber una evolución convergente, como que todos volvemos a un mismo punto. Y por último, de este grupo tenemos a los órganos vestigiales o rudimentarios, que son órganos que no sirven, órganos que no tienen función y que van a desaparecer. Por ejemplo, en el humano el apéndice, los huesos del coxis, la muela del juicio. En la ballena la cadera, los huesos de la cadera. Los huesos de la cadera es para las extremidades inferiores, las piernas, pero la ballena tiene una aleta, o sea, tener huesos en la cadera es algo vestigial, que se supone que con el paso evolutivo va a desaparecer. Luego tiene las pruebas genéticas y de biología molecular, que debido a la secuencia de aminoácidos en una proteína, esta determina las bases de ADN, ¿no? Las especies con mayor grado de parentesco evolutivo tendrán ADN con secuencia de bases muy parecidas. Y acá puedes ver un ejemplo en la globina humana, ¿no? Humana, la de los chimpancés, la de los ratones, aves, anfibios, ¿no? Peces. Puedes ver cuál es el porcentaje de similitud. Luego tienes las pruebas biogeográficas, que permiten hablar de la distribución geográfica de las especies, tanto vivas como fósiles. Y la distribución geográfica es importante porque, por ejemplo, estos animalitos que tú ves acá son diferentes, son los marsupiales, que solo se encuentran en Oceanía por el aislamiento. Entonces, esto implica que la biogeografía ayuda al carácter evolutivo o desarrolla algunas características evolutivas diferentes. Y acá tienes, por ejemplo, la variación de los camélidos en la distribución de distintas partes del mundo. Entonces también te prueba que la biogeografía implica este estudio de la distribución de los seres vivos en un espacio geográfico. Y la domesticación y selección natural. Los animales y plantas domesticados que conocemos en la actualidad son diferentes a las especies silvestres nativas, ¿no? La selección artificial, o sea, la selección que el hombre ha realizado de variedades o razas de animales controlados por el hombre, ha generado cambios morfológicos que se perpetúan en el curso de las generaciones. Por ejemplo, la mostaza silvestre, de ahí se origina el coliflor, brócoli, repollo, la berza y el colinabo. Entonces mira, la selección artificial ha permitido esto. Igual que con el lobo, ¿no? El lobo, el hombre primitivo lo utilizaba para cazar, y luego al irlo domesticando, han permitido sacar una selección y una variedad de perros que ahora se utilizan como mascotas, ¿no? De tareita te he dejado estas preguntitas, revísalas, resuélvelas y las envías. Muy bien, chicos, espero que la clase haya sido de tu agrado. Ya terminamos. Muy bien, un saludo especial, un abrazo para todos los chicos. Ya este es el último video que grabamos en este año. Muchas bendiciones y hay que seguir cuidándonos, ¿sí? Por favor, a seguir cuidándonos. ¿Alguna sugerencia, algo que creas que se puede mejorar? Escríbelo en la barrita de comentarios y déjame el último pulgar arriba. Nos vemos, chicos. Bendiciones.